Así que bueno, vamos a orar y vamos a continuar con el tema que tenemos para esta semana. Así que vamos a ponerlo en las manos del Señor. Querido Dios, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, infinitas por tu palabra, porque ella, Señor, pasa cualquier obstáculo más allá de cualquier impedimento, Señor. Tú abres caminos nuevos, Señor, que tenemos esto desde hace ya un año. Son caminos nuevos para nosotras y tal vez no tengamos todas las comodidades o todo, Señor, la facilidad, pero tú nos has permitido a cada una de nosotras, Señor, tener un celular o una compu, Señor, tener el internet y poder en esta tarde, Señor, compartir juntas. Rogamos, Señor, por cada hermana que está aquí, por nuestras familias, nuestros hijos, Señor, todos aquellos que nos rodean, Padre Celestial, que podamos dar siempre testimonio, Señor, de lo que tú tienes para nosotros. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada, mis hermanas, estuvimos hablando acerca de un tema que es acerca de la santidad. Y hablábamos, ¿no? Cómo tenemos un concepto equivocado de esto, ya que pensamos que la santidad es, y escuchamos la palabra, ¿verdad? Y se nos viene siempre una idea de algo triste, de algo inalcanzable, decíamos también de algo muchas veces lúgubre, ¿verdad? De algo religioso, de algo, inalcanzable, que muchas veces viene por conceptos equivocados que tenemos aún desde nuestra niñez o aún de haber vivido en una religión muchos años de nuestra vida, ¿verdad? Pero que la palabra de Dios, y veíamos eso la semana pasada, nos sorprendía al ver que Dios nos ve santas a través de la obra redentora del Señor. ¿Verdad? Veíamos que el fundamento de nuestra santidad, de nuestra santificación, es la obra redentora de Cristo en la cruz. Él es el quien nos declara justas y Él es el que nos presenta delante de Dios, como decía Colosenses, que tuvimos la semana pasada, que Dios nos veía a través de Cristo santas, sin manchas e irreprensibles. Que solamente a través de su sacrificio Dios nos podía ver así. ¿Se acuerdan que poníamos el ejemplo de la lupa? ¿Verdad? Que Dios nos veía a través de una lupa, y aunque es un ejemplo muy lejano de la completa realidad, ¿verdad? Era tal vez como podíamos entenderlo. Esa lupa era la misma sangre de Cristo. Y que Dios a través de la sangre de Cristo podía ver la realidad de nuestros corazones. Si nosotros un día nos habíamos puesto a cuentas con el Señor a través de aceptar el regalo de su salvación y de ser sus hijas, haber entendido el Evangelio, y si somos sus hijas, también debíamos entender que desde ese momento Dios a través de su Hijo nos declara santas, sin manchas e irreprensibles delante de Dios. Es por eso que tenemos acceso directo al Padre, es por eso que tenemos acceso directo a Dios, porque si no, ni siquiera podríamos orar. Pero Dios nos ve sin mancha a través de su Hijo Jesucristo. Y hablábamos de que esto era esta posición que Dios nos otorga, es la santidad posicional. O sea, nuestra posición espiritual delante de Dios, que no podíamos añadir nada, ni nuestro propio pecado pasado nos podía sacar de esta posición espiritual que Dios nos daba en el momento de creer en su Hijo. Quiero leerles esto que dice: la santidad posicional, que es la que Dios imparte cuando nos convertimos en sus hijos. Como Dios es santo y nosotros pecadores, nos reconciliamos con Dios mediante la sangre de Cristo en la cruz.
Colosenses 1, que fue lo que estuvimos viendo la semana pasada. Dios nos imparte la santidad de Cristo para hacernos sin mancha delante de Él. Esa es nuestra posición espiritual en Cristo. Hemos sido separadas del pecado y apartadas para Dios. ¿Se acuerda cuál es la definición de santidad, de santo? Es muy cortita, pero es tan importante que la aprendamos porque así cada vez que vayamos a la Escritura y cada vez que leamos la palabra santos, santo o santificados, podamos entenderla. La definición es apartado para. Solamente eso, apartado para. Y en este caso es usado hacia Dios. Entonces, cada vez que la palabra de Dios habla de que algo es santo, estamos diciendo que eso o esa persona o ese grupo de personas ha sido apartada para Dios. Por eso cuando Cristo muere en la cruz, ¿qué hace? Nos aparta para Dios y nos aparta para siempre. Es algo eterno. Por eso hablábamos de que no podíamos hacer nada, ¿verdad? Que solamente la mentira del diablo era la que nos podía susurrar de que nosotros no podíamos estar bien con Dios. Porque si somos sus hijas, ya Dios nos apartó para Él a través de su Hijo Jesucristo. Y eso era de lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Era la santidad posicional, o sea, nuestra posición delante de Dios. Y es por eso que nosotros podíamos hablar de la hermosura de la santidad, ya no como algo triste, como algo oscuro, como algo que solo personas en el pasado pudieron vivir o que solo las personas que vivieron en los tiempos bíblicos podían vivir, sino que nosotros podíamos disfrutar todos esos beneficios a través, ¿verdad?, de creer en su Hijo. Y hoy nos toca hablar de la parte práctica, ¿verdad? Hoy nos toca hablar de la parte práctica, porque en las Escrituras no solamente se habla de esta santidad posicional, sino de la santidad práctica, personal, la que vivimos todos los días. Y quiero leerles esto que dice: la santidad personal o la santidad práctica es el fruto externo de la santidad posicional, evidenciada en la forma en que pensamos y vivimos. Como pertenecemos a Dios y su Espíritu Santo mora en nosotros, se nos manda vivir de conformidad con su voluntad cada día, en cada paso que damos, y estamos divinamente equipadas para ello. Vean qué cosa más hermosa. Aún cuando en la Escritura se nos habla acerca de vivir en santidad del día a día, no solamente es un mandato y es una orden donde Dios nos dice: sed santos porque yo soy santos, y sed santos en toda vuestra manera de vivir, arréglense ustedes como puedan. Eso no dice la Escritura. La Escritura dice que Dios nos dio al Consolador, a su Espíritu, desde el momento que le recibimos nosotros en nuestros corazones, recibimos el Espíritu Santo. Y Él es el que nos capacita para vivir esta santidad práctica cada día. Dios no nos ha dejado como a nuestra suerte o a nuestras capacidades. ¿Por qué? Porque todo es por gracia. Eso lo veíamos en los estudios anteriores. Y todo lo recibimos de la mano del Señor. Y todo lo que hacemos es porque Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y nosotros nos rendimos a que Dios haga ese querer y ese hacer. Por supuesto, en un corazón desobediente o en un corazón orgulloso o en un corazón que está en lucha con Dios, por supuesto que el Espíritu Santo no va a poder hacer esa obra. Esta obra Dios la produce a través de su Espíritu en corazones rendidos a Él. Entonces, si mi corazón está rendido al Señor, no tenga duda, mi hermano,
Si su corazón está rendido al Señor, no tenga duda que Dios le capacita en todas las formas para vivir una vida santa, sin mancha, irreprensible delante de Dios. Y vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Y desde el versículo 1 hasta el versículo 12, este capítulo nos habla acerca de la esperanza de la vida eterna. Nos habla de que hemos sido renacidos para una esperanza eterna. Nos habla de que aún los profetas y los ángeles desearon ver el evangelio en su tiempo, ¿verdad? Y nosotros hemos sido premiadas, nosotros hemos sido bendecidas con haber recibido la promesa de la salvación. De todo eso está hablando este capítulo 1 de Primera de Pedro. Sabiendo eso, llegamos al versículo 13 y dice así: por tanto, o sea, por lo que hemos escuchado, por lo que hemos recibido, por esa esperanza eterna, por esa vida eterna que Dios nos promete. Entonces, por eso, dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En la nueva versión internacional dice así: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Y sigue y dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ¿Se acuerdan de la definición? Porque no lo leemos con la definición en nuestra mente. Diría: sino como aquel que os llamó es santo, o sea, Dios, sed también vosotros apartado para Dios en toda vuestra manera de vivir, como porque escrito está: sed apartado para Dios, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conduciros en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es el precio de nuestra santidad, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual, mediante Cristo, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Qué pasaje más extraordinario, ¿verdad? Qué pasaje más extraordinario que nos habla acerca de que debemos vivir mostrando el fruto de nuestra santidad. O sea, aquella posición en la cual Dios nos dio debe ser en nosotros suficiente, mis hermanos, para vivir vidas rendidas al Señor y que podamos manifestarlo, como dice aquí, en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir, ¿qué debemos manifestar? Vidas apartadas para Dios. En mi hablar, entonces yo hablo como una persona que está apartada para Dios. En mis reacciones,
en mi forma de conducirme, en mi forma de manejar las crisis, en mis reacciones, en mis formas de resolver los conflictos. ¿Cómo debo actuar? Como una mujer que ha sido apartada para Dios. En toda nuestra manera de vivir, yo debo vivir de una forma apartada para Dios, de una forma santa. Y nuevamente nos habla aquí la escritura, que fuimos, dice, sabiendo que fuisteis rescatados en el versículo 18. Y como somos solo mujeres, pongamos sabiendo que fuisteis rescatadas de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Con permiso, Carito, disculpe la interrupción. Usted dijo primera de Pedro 1:3 y ahí en adelante, ¿verdad? Perdón, es que cuando entra una llamada, no importa si estoy en reunión, no sé si a todas les pasa. Ya la próxima semana espero tener mi computadora. Entonces, como decíamos la semana pasada, sin duda la gratitud por el sacrificio de Cristo debe ser mi primera motivación para vivir vidas apartadas por el Señor. Por lo que Él hizo, por lo que Él hace y por esa esperanza de vida eterna que un día vamos a ver concretadas en nuestras vidas. Y así será por la fe que hemos puesto en Cristo Jesús. Ahora, mis hermanas, yo podría hablarle de algunas cosas en cuanto a cómo vivir esta santidad día a día. Y bueno, yo pensaba, ¿no? Que por supuesto que para vivir estas vidas irreprensibles delante del Señor, necesitamos cuidar nuestros pensamientos, necesitamos cuidar nuestra vida de oración, necesitamos cuidar nuestra vida con la palabra de Dios, porque el Señor mismo, el mismo Señor Jesús dijo, hablando de nosotros, orando al Padre, dijo, santifícalos en tu palabra es verdad. Eso quiere decir que la palabra de Dios día a día debe producir en nosotros santificación. Claro, si yo todos los días me expongo a la palabra de Dios y ella va marcándome mi camino y voy dejando que ella haga su obra, ¿verdad? Como hay tantos versículos que hemos estudiado anteriormente, por supuesto que va a llevar mi vida a vivir una vida agradable a Dios. Y pensaba, bueno, sí, esos temas debemos tocarlos. Y a la misma vez dije, pero hemos constantemente hablado este año y el año pasado acerca de mi vida de oración, mi vida a tiempo con la palabra, mi vida devocional, ¿verdad? Y espero, mi hermana, realmente de corazón espero que usted esté poniendo esto en práctica día a día. Que día a día esté en su relación fresca con el Señor, porque de eso es que hemos estado hablando este año, ¿no? De cómo tener y mantener o volver a tener una relación fresca con el Señor. Y entonces yo dije, bueno, entonces, Señor, ¿de qué cosas yo debo cuidarme? ¿De qué cosas habla la Escritura? De que yo debo cuidarme. ¿O de qué condición, verdad, puedo yo cuidarme para poder dar fruto de santidad cada día? Para yo poder vivir esta santidad práctica, ¿verdad? ¿Y cuáles son estas, por decirlo, esta condición de mi ser donde yo puedo llegar, que van a perjudicar, que van a estorbar y por supuesto, ¿verdad? No van a permitir que yo ponga mi vida, que ponga mi atención en mi vida y en mi corazón para vivir una vida en santidad. Y quisiera que pudiéramos ir a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 del 1 al 8.
Una de las cosas en las cuales yo debo prestar atención sobremanera en cómo vivir mi vida práctica día a día para vivirla apartado es en mi corazón, ¿verdad? Yo debo poner mi atención en mi ser. Mateo capítulo 7, del 1 al 8. Por supuesto, yo creo que estoy equivocada, es Marcos. Yo escribí Mateo, pero estoy buscando Marcos y sé que es Marcos. Vamos a buscarlo para seguir. Marcos capítulo 7, del 1 al 8 vamos a leer. Una de las cosas para mantener una vida limpia delante del Señor, la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón porque de él mana la vida, de él florece, sale, ¿verdad? La vida. Pero una de las cosas que va a hacer el enemigo en nuestra vida es que nosotros saquemos los ojos de nuestro interior y lo pongamos sobre cosas externas. Y nuestra preocupación sea lo que nosotros mostramos y no lo que nosotros somos. ¿Por qué? Porque entonces ahí Dios no puede hacer esta obra de estar mostrando el pecado en mi vida, de estarme corrigiendo, de estarme disciplinando si es necesario y de estarme poniendo nuevamente en el camino. Cuando mis ojos, cuando el enemigo y yo en obediencia a eso, ¿verdad? Pongo mis ojos en lo externo, entonces no voy a permitir que Dios haga una obra interna en mi corazón, de donde debe venir exactamente el fruto de una vida en santidad apartada para el Señor. Ahí en Mateo capítulo 7, yo creo que todas van a recordar, es un encuentro que el Señor Jesús tiene, es Marcos, sigo diciendo Mateo, es Marcos, es que yo lo escribí mal. Marcos capítulo 7 es el encuentro del Señor con los fariseos y dice así: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos aferrándose, quiero que presten mucha atención a estos versículos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Esto nos hace recordar los tiempos de hoy, ¿verdad? Que hay que lavarse las manos a cada rato. Y ojalá nosotros practicáramos más bien siempre esto ahora. Dice, y otras muchas cosas hay, y muchas otras cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos y de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Mis hermanas, una de las cosas que va a estorbar la obra santificadora de Dios en mi vida de una forma diaria es la hipocresía. Y bien decía el pastor Melvin, nos enseñaba el día domingo, ¿verdad? Con mucha claridad. Él nos hablaba de que esta palabra hipocresía significa, era una palabra algo como así como hipócrites, ¿verdad? Y ¿saben qué? Es responder con una máscara.
Por eso, ¿verdad? Por eso a los actores en los tiempos de los griegos, ¿se acuerdan esas mascaritas que tienen una sonrisa y que también se hacen la misma máscara tristeza? Él nos explicaba así el domingo, que estos actores que eran capaces de pasar de un estado de ánimo triste a otro estado de ánimo feliz con mucha facilidad a través de las máscaras, eran llamados hipócritas. De ahí viene la palabra hipocresía y significa responder a través de máscaras. Y esto es la hipocresía. Los fariseos y escribas eran notables especialistas por el fingimiento religioso. Demostraban ser lo que no eran. Y esto, hermanas, ¿por qué estorba la obra santificadora en mi vida? Aquella parte que me toca a mí, como decía Primera de Pedro, de que debo vivir una vida santa en toda vuestra manera de vivir. Es aquella persona que pone su interés en las cosas externas de una religión, pero no en su corazón interno, no en aquellas cosas que Dios tiene que transformar en mi interior. Es que uno dice, pero ¿cómo? Yo no soy hipócrita, yo no uso máscaras, ¿verdad? Pero muchas veces puedo tomarme de las tradiciones bíblicas o de las tradiciones, entre comillas, religiosas, para pensar que yo estoy bien delante de Dios, pero sin examinar mi corazón, sin dejar que Dios examine mi corazón. Yo puedo, por ejemplo, hablar como cristiana, hacer oraciones piadosas como una cristiana, puedo poner cosas muy lindas con versículos bíblicos en los grupos de WhatsApp, hoy que tenemos todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en todos los grupos, ¿verdad? Puedo poner cosas cristianas, puedo poner versículos bíblicos por toda mi casa, puedo decir a los cuatro vientos que soy cristiana, puedo asistir a una iglesia regularmente, puedo dejar mi Biblia abierta en mi casa, puedo salir con mi Biblia. Y hermana, todas estas cosas son buenas. No le estoy diciendo que las deje de hacer. Pero cuando estas cosas no van acompañadas de un corazón limpio y de un corazón puro, se convierten en tradiciones, como las que estaban haciendo estos fariseos. Estos fariseos, imagínense la escena. Estaba el Señor Jesús con sus discípulos y se pusieron a comer pan y no se habían lavado las manos. ¿Saben? Hoy le preguntaba a mi esposo y le decía, Gordo, ¿hay algún pasaje bíblico? Porque yo no lo encuentro, pero ¿hay alguna ley en Levítico, en Deuteronomio, ¿verdad? Donde están todas las leyes, donde hable de lavarse las manos para comer. Y mi esposo me dijo, no, él me averiguó un poco y me dice, mira, solo en Levítico 22 habla de lavarse las manos, pero es en otro contexto. Y yo le decía, pero entonces, ¿de dónde llegaron estos fariseos a decir que uno era inmundo si no se lavaba las manos para comer? Y él me comentaba, y después yo leía en algunos comentarios, que estos simplemente eran ritos religiosos hechos por hombre. Hermana, si usted puede buscar en YouTube rito judío del lavado de manos, usted se va a sorprender. Porque estos fariseos no estaban hablando de la parte higiene, no es que estaban diciendo, ay, pero ¿por qué se están comiendo el pan con las manos sucias? Como el día de hoy que no debemos comer nada con las manos sucias. No, ellos no se estaban refiriendo al lavado de manos con agua y jabón. Ellos se estaban refiriendo a un rito que yo entré a ver, que tienen que tomar
un pocillo de agua, ¿verdad? De una asa y la otra mano con otra y poner primero agua izquierda en la mano izquierda, después en la mano derecha, después otra vez en la mano derecha, después otra vez en la mano izquierda por 8 veces, hacer sus oraciones y de esta forma ellos santificaban su alma. Y yo dije, ¿cómo llegaron estos fariseos de creer en la ley que Dios les había dado allá en el Éxodo? ¿Cómo habían llegado a inventar estos propios rituales religiosos y no solamente a crearlos, a imponerlos hasta el día de hoy? Porque los videos que vi no son de años pasados, son de la actualidad y todos los judíos ortodoxos lo hacen. Al levantarse porque creen que en la noche sus espíritus son elevados y la maldad entra por sus manos. Entonces deben lavarse de esa manera las manos al levantarse, al comer y así en diferentes horarios del día. Pero no podemos ser nosotras a veces igual, que convertimos prácticas del evangelio, las vamos convirtiendo en tradiciones y luego se convierten en la base de nuestra vida cristiana, de nuestra santidad. Pero dejamos de lado, porque esto es lo que tenían los fariseos, los hipócritas que le llamaba al Señor, porque ellos lo actuaban. Entonces, actuaban una religiosidad y descuidaban sus propias almas. Déjeme leerle esto que dice: en apariencia, la conducta de una persona que es genuinamente santa, no perfecta, pero que vive en humildad y obediencia a Dios, y la de una persona que es hipócrita, pueden ser muy similares. Pero Dios no mira las apariencias de las cosas, Él mira nuestro corazón. Él no solo da un vistazo a nuestro corazón, sino que lo escudriña. Entonces ahí es donde yo debo tener cuidado, porque esta creencia de que estas tradiciones pueden suplantar la santidad diaria de un corazón contrito y humillado a Dios, yo me la puedo creer, mis hermanos. Me la puedo creer. Viviendo vidas sin el cuidado de poner nuestra santidad delante de Dios, descuidando el pecado en nuestras vidas, mientras sigo viviendo en apariencia un cristianismo. Pero es tan peligroso esto que desde esas tradiciones que exaltan lo exterior, ¿verdad? Que ponen su mirada en los hechos externos, no poniendo mi mirada en mi interior, ¿verdad? Y desde ese lugar, desde ese banco, por decir algo, ¿saben qué hacían estos hipócritas, estos fariseos? Desde ese lugar, ellos juzgaban a los demás. Porque la persona que descuida su alma, su corazón, y que se afianza en todas estas prácticas solamente externas, está en el lugar preciso para enjuiciar a otros. Y esto es lo que estaban haciendo estos hombres. Y ahí es donde, mis hermanas, debemos tener mucho cuidado. Porque el hipócrita no va a poner los ojos, aquella persona, aquel cristiano que usa máscaras, no va a poner sus ojos en sí mismo para cambiar, en su propio pecado. No lo va a poner ahí, no va a buscar el arrepentimiento como nos enseñaba Rocío. No va a ser una persona sensible al arrepentimiento diario como ella nos enseñaba, sino que, ¿qué es lo que va a hacer?
juzgar la vida de los demás desde ese banco, ¿verdad? Aquellas personas que no cumplan con las tradiciones que yo cumplo, aquellos que no se lavan las manos como yo me las lavo, ¿verdad? Van a ser enjuiciados por esta santidad falsa. Pero ahora, ¿cuál es la idea? ¿Dejar de hacer todas estas cosas externas? Claro que no, mis hermanas. Siga posteando cosas preciosas del Evangelio. Ojalá sean el Evangelio. Ojalá sean versículos bíblicos, ¿verdad? Siga teniendo oraciones piadosas y toda la lista que que yo les daba, ¿verdad? Pero siempre debemos recordar que estas cosas son buenas cuando las mantenemos en el lugar adecuado. Cuando las mantenemos debajo de la palabra de Dios y el amor a otros. Estos fariseos habían perdido el amor por la ley pura, por lo que significaba, por el espíritu de la ley. Y también habían perdido el amor por otros. Pero no solamente la hipocresía, mis hermanas. También quería hablar un poquito de otra palabra que aunque nosotros no la encontramos en la Biblia, sí podemos vivirla en nuestro andar diario. Y pareciera como un poquito parecida a la hipocresía, pero es bien diferente. Porque esto lo pueden vivir aquellos cristianos que aman al Señor, que aman la santidad del Señor, que buscan vivir vidas que agradan al Señor, pero que también ponen su enfoque de una forma incorrecta. Y esto es el legalismo. Dice así, ¿qué es esta palabra legalismo? Y a veces no hablamos mucho de esto en el pueblo cristiano. La definición del legalismo en cualquier diccionario, bueno, ahí Mari nos puso una, le voy a pedir que la lea. Mari, ¿la puedes leer o la leo yo? Creo que no la puede leer, pero la voy a leer yo si logro leer esa letra. Dice, la palabra legalismo no se encuentra en la Biblia. Es un término que usan los cristianos evangélicos para describir una posición doctrinal enfatizando un sistema de reglas y reglamentos para alcanzar tanto la salvación como el crecimiento espiritual. Los legalistas o el cristiano legalista creen que es necesaria la estricta adherencia literal a esas reglas y reglamentos doctrinalmente. Doctrinalmente es una posición esencialmente opuesta a la gracia. Por eso quise hablar de esto hoy, porque acabamos de terminar el tema de la gracia. Aquellos que sostienen una postura legalista pueden faltar aún en ver el propósito real de la ley, especialmente el propósito de la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, el cual debe ser nuestro ayo o tutor para traernos a Cristo. La definición de legalismo es la tendencia o actitud de quienes anteponen ante todo la aplicación estricta de reglas y leyes. Un cristiano legalista es un cristiano bien intencionado, ama al Señor, pero su celo por la santidad es una base de reglas y leyes a cumplir. ¿Sabes por qué te puedo hablar de esto esta tarde? Porque yo considero que tengo la inclinación a ser una persona legalista, una cristiana legalista. Y de hecho, haciendo recuento en mi vida, recuento en mi vida y examinando mi vida, por muchos años
Viví una vida legalista delante de Dios. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanas? Que yo anteponía antes con una buena intención, vuelvo a decir, no como el hipócrita que era para ocultar su pecado, no. Pero el legalista con una buena intención, yo hacía mi lista, mi propia lista, primero hacia mí misma, una lista de cosas que yo debía hacer para estar bien con Dios. Y entonces me hacía mi lista, ¿verdad? Esa lista sin misericordia. Tienes que hacer el devocional en la mañana y es lo primero que tienes que hacer. Y los que me conocen saben que yo me despierto 2 horas después que me levanto. Pero aún así, aún conociéndome, ahí estaba mi lista. Y que había que conducirse de tal forma y que debía hacer y hacer. Y tú dices, pero ¿qué hay de dañino en esa lista? ¿Qué hay de dañino? Lo dañino es cuando confiamos en esa lista para la santificación, para la santidad diaria. Porque ¿sabes qué? Dios no es un Dios de lista, es un Dios de gracia. Y es el Espíritu transformador, el Espíritu de Dios transformador, el que va a transformar nuestra vida. Por supuesto que yo debo ser intencional en hacer cosas. Yo debo ir a la palabra, yo debo orar, yo debo congregarme, yo debo confesar mi pecado. Pero no puedo confiar en esa lista para saber si soy más santa o no lo soy. Pero la persona legalista es esclava, y mis hermanos, y yo puedo decir que en mi mente era esclava. Yo no podía vivir una vida en libertad en Cristo, una vida abundante, como la que nos habla el Evangelio, que del corazón van a fluir ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque nunca podía cumplir toda la lista que yo misma me había hecho en mi humanidad. No la podía cumplir, siempre quedaba debiendo. ¿Y cómo no? Pero gracias a Dios que la gracia de Dios nunca queda debiendo, porque delante de Dios no debemos nada porque su Hijo lo pagó todo. Y debemos tener tanto cuidado con esta actitud que parece tan buena, tan loable, en búsqueda de la santidad. Pero mi hermana, no deja de ser una actitud donde pone los ojos en nosotros mismos, como que nosotros pudiéramos producir algo. Y ese es mi testimonio, era mi propia lista. Pero ¿sabes qué era lo triste? Que desde ese pedestal del legalismo, yo juzgaba mi propia santidad y la santidad de otros. Y ahí iba en primer lugar mi esposo, mis hijas, mis consiervos en aquel tiempo, aquellos con los cuales servíamos juntos. Ahí estaban, siempre siendo juzgados por mi lista. Es que si él ama al Señor debería hacer esto. Es que si él ama al Señor no debería hacer esto. Es que si esto, es que si lo otro. Es que para que mis hijas fueran adolescentes o niñas que amaban a Dios, entonces tenían que hacer esto y esto. Y siempre había una medida alta a cumplir. Y en aquellas, ¿cómo le podemos decir? En aquellas cosas de la vida, en aquellas crisis de la vida, de matrimonios jóvenes, una vez mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Es que yo nunca cumplo. Nunca llego a cumplir tu lista. Nunca, dice, no importa lo que haga, yo nunca llego a tus expectativas.
porque yo juzgaba su vida y la vida de otros desde ese propio pedestal que yo me había hecho con mis listas. Y mis hermanas, tú quieres leer sobre legalismo, por favor, lee el libro de Gálatas. El libro de Gálatas, donde las personas habían recibido a Cristo, no siendo de la nación de Israel, pero ¿saben qué? Habían cristianos judíos que querían poner sobre ellos las cargas pesadas de la ley de Moisés. Querían que se circuncidaran y un montón de listas de cosas más, porque ellos no podían creer que una persona que no era judía pudiera ser salva sin cumplir toda la ley. Pero no somos así, ¿acaso nosotras? Y el libro de Gálatas dice así, Gálatas 5:13 dice, porque nosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Pero cuidado, no es libertinaje. Si usted está pensando que yo estoy hablando de libertinaje, no es así. Pero sí somos llamados a libertad. Porque una de las cosas que hace el legalismo, mis hermanas, es que esclaviza. Esclaviza. Y nunca te sientes bien delante de Dios, porque siempre hay cosas que cumplir. Y piensas que cuando las personas hacen esas cosas, están bien con Dios. Voy a poner un ejemplo. Ya mis hijas están grandes, pero podemos tener hijos que sabemos que no andan bien con el Señor, que sabemos por ahí que ya no quieren ir a una iglesia, que sabemos que están manifestando ese rechazo con las cosas del Señor. Vamos a sentarlos a la mesa y en vez de orar yo, le digo a mi hijo que está en esa condición o a mi hija, fulanita, ore. Y yo la hago orar. Y cuando mi hija ora, da gracias a Dios por los alimentos, en mi interior, en mi corazón digo, ya está bien con Dios porque oró. ¿Me puedo explicar? Yo la fuerzo a orar pensando que porque oró está mejor ahora con Dios que como estaba antes de orar. Bueno, eso es tener una lista para esa persona. ¿Qué va a significar para esa persona estar bien o no estar bien con Dios? Dice así, la santidad y la de otras, las puedo juzgar desde mi propia lista. Y aún puedo llegar a poner intenciones. Porque el legalismo no queda ahí, mis hermanos. Si usted va a leer el libro de Gálatas, ahí dice cómo aún estos judíos ponían intenciones en estos hermanos que no eran judíos, que no querían tomar todos estos rituales. Y yo aún puedo poner intenciones en las personas, en otros hijos de Dios, porque no cumplen mis expectativas o porque no cumplen la lista. El legalismo trae esclavitud y la Biblia me habla de libertad, no de libertinaje, sino de una libertad del pecado. ¿Qué dice? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis de esa libertad como excusa para pecar. Cristo, al salvarme, al impartirme su santidad, me hizo libre de la condenación del pecado y de la esclavitud de cualquier cosa que el pecado quiera hacer en mi vida. ¿Debo poner límites? Sí, por supuesto que sí, pero quiero volverlo a explicar para terminar. No debo poner mi confianza en una lista de cosas para hacer, porque aunque yo las cumpla todas, no seré menos o más santa. Por supuesto que debo hacer
Y debemos ser intencionales en vivir una vida piadosa, hermanas. Pero no para estar bien con Dios, como ya hemos dicho la semana pasada, sino en agradecimiento a Dios, en querer tener una relación fresca con Él. La hipocresía y el legalismo no me permiten vivir vidas en la hermosura de la santidad, sino que lo convierte en una carga pesada e inalcanzable. ¿Sabes qué? De falta de amor. Un versículo que voy a leer para terminar, que está ahí porque ya me demoré un poquito más, que está ahí en Primera de Pedro 1:22, lo leía el pastor Melvin el domingo y yo dije, uy, wow, quiero ese versículo para el martes. Primera de Pedro 1:22. Y ya lo leímos, porque es el pasaje que acabamos de leer cuando comenzamos. ¿Se acuerdan que habla sobre toda la obra, la salvación? Y el versículo dice 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Habiendo purificado Cristo, ¿verdad? Nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dios está hablando tanto a mi corazón en estos últimos meses acerca del amor y de este amor no fingido, de este amor que no se para en la hipocresía para juzgar sin ver mi propio pecado, pero tampoco de este amor que no se para en el legalismo, no se para en una santidad para entonces sentirme con el poder de evaluar la vida de todos los cristianos a través de mi propia lista de santificación. Eso es falta de amor. Este versículo dice que el Señor ha purificado nuestras almas ¿para qué purificó nuestras almas? Dice, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Tengamos cuidado, mis hermanas. Yo sé que aquí habemos muchas que tenemos muchos años en la fe. Tengamos cuidado. Si nuestras vidas, en vez de amor y misericordia, están llenas de juicio y de falta de amor. Tengamos cuidado, porque el Señor nos ha dado una vida para vivirla, como decía el versículo, de una forma digna, de acuerdo a la santidad que un día Él nos impartió. Y hay tantas cosas para hablar del amor, pero lo voy a dejar cuando hablemos de los frutos del Espíritu Santo en el segundo semestre, porque es necesario un corazón limpio, un corazón que en gratitud busca la santidad diaria, que la puede producir solamente el Espíritu Santo en nosotros. Es necesario para amar a otros de esta forma, sin fingimiento y con entrañable amor de un corazón que dice puro. Es que la santidad se ve, mis hermanas. Yo no puedo ser una persona ogra, yo no puedo ser una persona que anda con una regla y un hacha, como, ¿se acuerdan como esa película de El País de las Maravillas, ese cuento, verdad? Donde la reina de corazones solamente dice, es la orden que da todo el día,
que córtenle la cabeza, corten las cabezas, corte la cabeza, y ella a todos los quiere decapitar. La santidad se ve a través del amor entrañable, a través de la misericordia. Y para eso el Señor un día nos santificó a través de su Hijo.